y algunos indicadores como el índice de inmediatez, los indicadores normalizados, que me quedaron ayer al final, y para no correr ayer, dije que los comenzaba a mirar hoy, y voy a hacer de todas formas un recorrido, como siempre hacemos, por lo que vimos ayer, para hacer una especie de recordatorio breve de lo que trabajamos. Pero antes de eso, también, como ha sido costumbre, abro el espacio un instante por si hay también alguna otra duda, necesidad de información adicional de algún tema, para unirlo a estos que ya tengo desde ayer y que voy a comenzar un poco a exponer. Entonces quedo al tanto por si hay alguna pregunta o alguna observación de lo que vimos ayer o de lo que hemos visto durante la semana. Bueno, parece que no hay preguntas, dudas. Eso de pronto también tiene que ver con que hoy es viernes y que ya hoy todo está ok. Bueno, si no hay consultas, voy a iniciar con lo que me habían pedido del BossViewer. Nosotros le compartimos ese paso a paso muy sencillo que yo hice para que tuvieran las ideas de cómo trabajar al menos de forma básica con el BossViewer. Recordando que este es un sistema que trabaja con las principales bases de datos bibliográficas, Web of Science y Scopus, aunque también trabaja con PubMed y trabaja con Image. Y me habían dicho que rehiciera un poco el proceso. Yo lo estaba planteando acá. Roberto pregunta que si hay cursos específicos de bibliometría. Sí, por ahí hay cursos específicos de bibliometría, algunos en los que yo estoy, otros en los que yo no estoy, pero sí se están dando bastantes cursos de bibliometría, porque estos son temas que se volvieron importantes dentro de las universidades. De hecho, las bibliotecas universitarias, para responder a esta pregunta que me están haciendo sobre los cursos de bibliometría, las bibliotecas universitarias están incorporando en mayor medida personal capacitado en bibliometría para diseñar o implementar servicios de información. Las universidades están creando unidades de bibliometría para apoyar todos los procesos de evaluación, un poco todo esto que yo les he mencionado. Y la bibliometría está bastante siendo utilizada en los entornos, pero como que tienen mi correo por ahí, si quieren después me pueden escribir y yo les recomiendo algunos. Teniendo en cuenta que esto no ha sido como tal un curso de bibliometría, lo que hemos visto acá, sino una revisión un poco de posibles temas para dejarles inquietudes de trabajo. Bien. Entonces, yo tenía abierto acá el ambiente. Voy a compartir la pantalla, que no la estoy compartiendo, creo. Después que instalamos BossViewer, nos queda esta página principal, y yo lo que voy a hacer es desde acá, por ejemplo, un ejercicio utilizando
Scopus. Voy a utilizar Scopus hoy para, por ejemplo, voy a hacer una búsqueda en Scopus. Voy a buscar una revista para no encontrar tanta información. Recuerden que el problema de Web of Science es que siempre me permite exportar como 500 resultados, mientras que Scopus me permite exportar 2000. Entonces la exportación en Scopus es tiene más cobertura, más amplia. Voy a hacer una búsqueda de una revista para no tener tampoco tanta información y que haga los procesamientos. Voy a buscar la revista española de documentación científica. Vamos a ver si buscan. Obtengo 456 resultados. Marco todos los resultados acá. Y recuerden entonces que para exportar y trabajar con BuzzViewer, como yo les dejé en el PowerPoint, acá tenemos que exportar con CSV. En Web of Science exportamos como texto. Marco todos los resultados, todos los campos de los resultados para que me haga todo tipo de estudio, porque a veces cuando dejo de marcar sobre todo las citas o algo, no me hace todos los análisis. Entonces lo marco todo en formato CSV y lo voy a exportar. Y me exporta, fíjense acá abajo, un archivo scopus.csv. Qué poca información para que no se demorara tanto guardando. Lo busco acá en la carpeta y lo voy a enviar al escritorio para saber dónde está. Esto se me va a tocar trabajar. Disculpen un instante, que he tenido un problema técnico aquí. Discúlpenme un instante. Discúlpenme que se me dejó de funcionar el mouse. No sé qué le sucedió y me tocó hacer unos ajustes acá rapiditos. Entonces voy a pasar acá para el escritorio. Lo guardo en el escritorio y vengo acá al BuzzViewer y voy a crear entonces un archivo, o voy a procesar un archivo basado en datos bibliográficos, que fue lo que hice, una búsqueda bibliográfica. Uno puede haber trabajado mapas, eso es un trabajo un poco más sofisticado, guardados previamente en formatos de redes y trabajar acá también. Pero aquí lo que vamos a trabajar ahora es la bibliografía, los datos bibliográficos. Le voy a decir que seguir. Me pregunta o le doy la opción acá de trabajar con bases bibliográficas como estas que están acá. Igual fíjense que puedo trabajar con archivos RIS, con archivos de gestores bibliográficos o con archivos a través de APIs, que es un poco más complicado. Como que hice la búsqueda en Scopus, me paro en Scopus. Orlando, disculpe, ¿estás ¿Sí? compartiendo la pantalla tal vez? Perdón, es que como cambié no estaba compartiendo pantalla. Gracias. Se me dañó tuve un inconveniente, vamos a ver si me va funcionando. Pensé que había compartido, discúlpenme. Regreso al proceso. Regreso acá,
Me disculpan que no estaba compartiendo. Y ya hice la búsqueda, guardé, no sé si ahí se vio, desde acá, desde Scopus, exporté la información de esta forma, en formato CSV, con todos los campos de los registros, y eso me guarda un archivo scopus.csv, que vengo a buscarlo desde acá. Entonces aquí crear mapas basados en datos bibliográficos, que es lo que vamos a trabajar, extraídos de bases bibliográficas, como están acá. Como que hice la búsqueda en Scopus, me paro encima de Scopus y busco el archivo. Que lo guardé en el escritorio, y aquí está. Este es el archivo que se guarda. Le digo que OK. Le digo siguiente. Y el sistema comienza a leer, a buscar y a cargar la información bibliográfica que yo he buscado. Esperemos que lo haga rápido. Listo, y aquí, entonces ya cargó el registro, el archivo que busqué, y me dice, me muestra todas las variables, los tipos de análisis y las unidades de análisis que yo puedo trabajar. Como habíamos visto en aquel día, se pueden hacer todos estos tipos de análisis. Desde la coautoría de estas 3 unidades de análisis, de autores, organizaciones y países, la concurrencia de términos, que fue un poco donde yo hice énfasis para el trabajo en el artículo científico, para buscar palabras claves, las citas para ver trabajos, los más citados, cómo se conectan, documentos, revistas, autores, instituciones, el acoplamiento, que era bibliografía, registros bibliográficos en común, para traducirles un poco ese concepto de acoplamiento, referencias compartidas, artículos que comparten la misma referencia, y al compartir la misma referencia tienen mayor relación, por eso acoplamiento, y las redes de cocitación, redes de referencias citadas, redes de revistas citadas y redes de autores citados. Habíamos hecho énfasis acá, como que aquí estoy trabajando con una revista, por ejemplo, en el caso de que yo quisiera publicar en cierta revista y quisiera mirar un poco sobre qué está publicando esa revista, miro sus términos, las palabras clave que está utilizando esa revista, le digo acá Next, siempre me da umbrales, me dice que hay 1778 palabras claves, ocurran o que se repitan más de 5 veces, hay 68. Si yo bajo el umbral, aumenta las palabras. Si yo bajo a 4, ya hay 92. Si llego a 3, hay 155. La idea siempre es tener cualquier variable que se vaya a analizar más o menos entre 100 y 200 para que las redes se visualicen. Si hago una red con poquitos variables, por lógica no se va a visualizar mucho la conexión de red. Le digo net, me dice que me va a hacer una red con 155 palabras, que son estas que están acá, las veces que ocurren en el texto, es decir, fíjense, lo voy a dejar que yo les hablaba que hay palabras vacías, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de escribir artículos, las palabras vacías, y esto es una unidad bibliométrica que hay acá de el total link strength, la fortaleza, la conexión que tiene cierta palabra en el texto. Mientras más alta sea esta variable, más importante es esa palabra en el texto. Yo les había dicho además que dando clic derecho acá, dentro de estos cuadros, yo puedo exportar todas estas palabras, me exporta un archivo texto que lo puedo abrir con Excel y tener tabulada
las palabras o los autores o la variable que esté analizando. Me llevé esto, perdón. Se me fue. Me tocó trabajar con el mouse integrado acá del computador y no con el otro. Y estoy pasando un poco de trabajo. Le digo finalizar. Y el sistema me hace una red de las palabras claves que está utilizando esta revista. Si yo quisiera publicar en esta revista, yo puedo darme cuenta acá un poco y ver el tema que yo quisiera publicar, cómo está representado por acá. Veo que hay varias preguntas. Déjenme. Me están diciendo que si podemos hacer un ensayo con Dimension. Claro, vamos a hacer el ensayo con Dimension. Este es el ejercicio básico así de trabajo con Scopus, que es muy similar al de Web of Science. Lo único que Web of Science descarga en TXT. Podemos hacer con Dimension. Déjame ver, hace rato que yo no lo hago. Vamos a hacer acá algo. Vamos a poner acá Dimension. Para hacer un pequeño ensayo con Dimension. Es interesante con Dimension porque con Dimension hay cosas que de pronto no hace por los temas de cita. Vamos a ver qué nos permite hacer, o todo lo que nos permite hacer. Voy a hacer una pequeña búsqueda acá. Voy a poner bibliometría. Mi computador está como que bastante lento hoy. No me deja, se me está bloqueando. Vamos a buscarlo así mismo. Lo voy a buscar en español incluso, a ver. Y voy a hacer una búsqueda. Puse el término en español, fíjense, para que no me aparecieran tantos documentos. Pero con todo eso aparecen bastante. Voy a reducir bastante la búsqueda por cuestiones de tiempo. Fíjense, voy a buscar 2021 nada más. Y voy a limitar para que no procese tantos resultados. Y... perdón, tengo que loguearme primero. Siempre me tengo que loguear. Esto ahora se me complicó acá. Perdón un instante. Que el computador hoy está un poco majadero. Parece que se dio cuenta que era viernes. Perdón un instante.
Entonces voy a compartir pantalla. Me logueé ya acá y tengo la búsqueda. Cuando me logueo, que ya yo me registré, y recuerden que el registro es con un correo electrónico y una clave, le digo que me exporte los resultados, exportar resultados, y fíjense que acá yo lo puedo exportar para VozViewer. Le digo que me lo exporte para trabajar con VozViewer. No sé por qué me está sacando del... Hoy como que... Discúlpenme un instante. Parece que el sistema se dio cuenta que hoy era viernes. Hasta el sistema lo sabe, ¿no? Sí, yo creo que es viernes y el sistema lo sabe. Porque... Listo. Entonces... Discúlpenme ustedes. Bueno, le digo que lo quiero exportar para VozViewer. Lo voy a exportar. Y aquí hay dos opciones. Recuerden que el correo electrónico es porque el sistema me va a enviar la búsqueda al correo electrónico, pero además me la va a guardar aquí en algo que es el centro de exportación. Y en este centro de exportación está la búsqueda, ¿ven? Una búsqueda hecha el día de hoy y te da todos los datos del proceso de búsqueda. La descargo, puedo descargar desde acá. Igual me va a descargar un archivo zip. Voy a buscarla acá. La guardo aquí, la voy a enviar al escritorio. No, la guardo donde. El mouse no me está funcionando y me traicionó. Y acá está el archivo, ¿ven? Me guarda un archivo de este tipo. Voy a buscarla, voy a ver si la puedo buscar desde acá. Crear, igual basado en bibliografía. Desde esta opción, porque aquí está Dimension. Vamos a ver si lo quiere leer. Le digo que desde acá. Me paro en Dimension. Vamos a buscar el archivo Dimension. Que ahora no lo veo. Perdón. Vamos a cerrar acá. Cuando estas cosas pasan, yo me desespero. Vamos a ver si ahora lo puedo ver. Crear.
Mapa basado acá, Dimension. Y aquí está. Vamos a llamarlo y ojalá que lo llame. Le digo OK. Le digo Next. Y ahí, finalmente, después de tanto trabajo, me trajo el archivo Dimension. Fíjense que cambia la cantidad de opciones que tiene, porque las estructuras bibliográficas de Dimension no son las mismas estructuras bibliográficas de Web of Science Scopus, que están más estructuradas. Por ejemplo, aquí no me permite hacer análisis de palabras clave, porque ellos en su registro no brindan la posibilidad. Me deja hacer coautoría, citas, acoplamiento y cocitación. Me quita la opción de palabras clave, porque en la búsqueda esos campos de pronto no se pueden leer todos y el sistema los elimina. Pero si quiero ver más o menos un análisis, se dan cuenta que es básicamente igual. Si veo la coautoría para ver los autores que trabajan en la búsqueda, igual, en la misma opción de búsqueda, casi que la misma opción de búsqueda. Esto no me deja. Ya no hay más palabras. Next. Todos los autores. Y te hace el proceso. Igual, pero fíjense que puse bibliometría y en español, y ahí sale todo el tema bibliométrico en español, con muchas dificultades porque estoy casi que trabajando sin mouse, pero funciona. Déjenme ver si hay alguna pregunta por acá, porque... pero bueno, más o menos lo logré. Me disculpan la demora, me disculpan el inconveniente, pero es más o menos igual. Lo único que habrá algunos campos. Dimension es una base de datos abierta, me están preguntando acá. ¿Las revistas de esta base se clasifican también por cuartiles? No. De hecho, hay un proceso de inclusión de información en Dimension que no queda totalmente claro. No sabía explicarle cuál es el proceso de inclusión que se está llevando en Dimension, pero tiene mucha cobertura de información y si logramos hacer búsquedas buenas, grandes, amplias en Dimension, que permite exportar 2000 resultados también, mucho más que Web of Science, nos permite hacer ciertos estudios. Podemos hacer, por ejemplo, la misma búsqueda en Web of Science, en Scopus y en Dimension, y algunas variables obtenerlas con el trabajo con Dimension, algunas con el de VosViewer, con el de Web of Science, algunas con el de Scopus, para tener un mapa lo más amplio posible de un análisis. Igual con PubMed no hace algunos análisis de citas porque no tiene la variable de cita en la mayoría de los registros, entonces también este tema de citas con PubMed es un poco más complicado. Pero igual, cualquier cosa, por ahí pueden hacerme consultas en la medida en que vayan utilizando el software, ¿vale? Fíjense que es esto acá. Esta es una base de datos importante, que se la recomiendo también Lens, quería mostrarles, porque es una base de datos que analiza patentes y nos permite analizar la relación entre las patentes como elemento de innovación y la producción científica. Entonces, permite hacer unos estudios interesantísimos de esa relación entre la innovación y la academia en las universidades. Y es una base de datos libre también, al igual que Dimension. La ponen así y es una base de datos muy sencilla también, y gratis, libre, y permite exportar información también en CSV y trabajarla con VosViewer, ¿vale? Visto hasta acá, voy a compartir pantalla acá. Sí, no están, me preguntan acá que las revistas de Dimension no están distribuidas en cuartiles, pero los artículos se encuentran, están en revistas que se clasifican dentro de los cuartiles.
A ver, hay revistas de todo tipo acá en Dimension. Hay revistas que tienen cuartiles en Web of Science y Scopus. Recuerden que el tema de los cuartiles es Web of Science y Scopus. Y hay revistas que no están en Web of Science y Scopus y también están en Dimension. Esa es la importancia un poco en cobertura de la base de datos, que nos brinda información que no está o que no siempre está en estas bases de datos de corriente principal. Déjenme compartir pantallas. Ustedes no imaginan cómo estoy sufriendo aquí con el mouse. Y bueno, ayer vimos, entre las cosas que vimos, para hacer el recordatorio habíamos visto el factor de impacto. Factor de impacto. Habíamos visto el Simago Journal Rank o el SJR de Simago. Vimos el tema de la distribución por cuartiles, el índice H con su metodología, el SciScore, que lo vi un poco sobre el final, y ahí lo habíamos un tanto dejado. No sé si con estos indicadores hay alguna pregunta, algo que aún necesiten que revisemos. Si se entendieron todos estos indicadores. Nos habían faltado desde ayer, yo estoy pendiente de la pregunta, lo habíamos dejado un poco acá, que es algo que aunque no se utiliza mucho, sí es un indicador que me parece interesante, que es el índice de inmediatez, que como su nombre lo dice, me muestra la rapidez de cita. Y es un indicador que ofrece el Journal Citation Report, el Web of Science, para las revistas que están en él indexadas. Y es la misma metodología del factor de impacto, pero en lugar, fíjense que el factor de impacto se lo pongo acá abajo. Documentos de 2 años, citas del año actual. El índice de inmediatez son documentos del año actual, citas del año actual. Para ver los documentos de un año, cuántas citas en promedio reciben en ese mismo año. Para ver la rapidez de citación de las revistas. Y uno lo puede ver acá. Creo que por acá. Yo busqué una revista dentro del Journal Citation Report. Como mismo habíamos visto ayer, donde estaba el factor de impacto. Y acá en alguna parte está cargando, está demorado. Hoy no es el día para los sistemas. Aquí está el índice de inmediatez entre las cosas que calcula. Y era esto que les mostraba. Fíjense que el índice de inmediatez del 2020 son los documentos del 2020, las citas que han recibido en el 2020. Y cuando los factores, y esto va a ser siempre más bajo que los factores de impacto, y va a ser mucho más bajo que los factores de impacto, sobre todo en las ciencias sociales y las humanidades, donde las disciplinas, como hemos hablado en estos días, tienen un comportamiento de velocidad de citación más lento. Cuando uno va a buscar a ver una revista en Web of Science, además de mirarle el factor de impacto, denle una mirada también al índice de inmediatez, para que vean un poco cómo cambia con respecto al factor de impacto, que son 2 años, y el factor de impacto de 5 años. Fíjense que este valor del índice de inmediatez es 0,750. Si vamos arriba y buscamos el factor de impacto,
Bueno, el de 5 años, fíjense, es 3.702. Que este no se utiliza para hacer cuartiles ni nada de eso, pero la base de datos lo calcula. La misma fórmula, pero en lugar de 2 años, documentos de 5 años. Acá está, miren. Quería mostrarles un poco esas diferencias. La misma formulación matemática, pero aquí documentos desde el 2015 al 2019, las citas que han recibido en el 20. Y fíjense que tiene un promedio de 3.702 citas, 3.7 citas por documento. En el mismo año, fíjense que baja a menos de 1. Y cuando miramos el factor de impacto normal, el de 2 años, que está arriba, es 3.238. Fíjense, 2 años, 3.2 citas. 5 años, 3.702. No cambia tanto entre 2 años y 5. Por eso es una de las defensas que hace Web of Science, de que no hay muchas diferencias entre un cálculo con 2 años y un cálculo con 5 años. Aumenta un poquito, pero no desproporcionadamente. Hay revistas en las que sí, el cambio entre las ventanas es bastante representativo. Es muy amplio ya cuando uno lo hace en el mismo año. Fíjense que bajó de 3 citas por documento publicado aproximadamente a 0,7 citas por documento publicado en el mismo año. Lo que da la medida para tomar decisiones, que la maduración de las citas comienza a partir del segundo año de publicado el artículo, entre el segundo y el quinto año. Si después de 5 años no lo han citado o no hay suficientes citas, olvídese que ese artículo nadie lo va a citar, o esa revista va a seguir así, porque el periodo lógico de maduración de cita más o menos está entre los 2 y los 5 años, y eso lo demuestra un cálculo más o menos de este tipo. Me preguntan por acá que cuál es el valor máximo del factor de impacto. Por ejemplo, 1,9, ¿a qué factor de impacto corresponde? No sé si ese 1,9 usted lo pregunta así al azar o es un número que usted vio, Xavier. No hay un valor máximo de factor de impacto. Hay revistas que tienen 50, 60 de factor de impacto. Hay revistas que tienen menos de 1. De acuerdo a esta matemática, citas sobre documentos publicados. Pero no hay un número que uno diga es alto o es bajo. Por lo general en las ciencias sociales y humanidades son bajos, por las cosas que hemos hablado, y en ciencias exactas son un poco más altos, también por la cantidad de citas, por todo el proceso de maduración de citas. Bien. ¿Qué más por acá? Bueno, si usted lo vio, me dice por acá que sí, que vio el valor. No sé si fue en esta revista, permítame, déjeme bajar acá. Bueno, aquí hay un 0,8, que esto es otro indicador que no les voy a aburrir mucho con él, porque es el nuevo indicador de la base de datos, que es un impacto normalizado, que eso no se utiliza para hacer ningún cálculo todavía. Es un indicador que se incluyó el año pasado, pero que está por ahí, sobre todo para las revistas de la colección de revistas emergentes. ¿Qué más por acá? Bueno, ese es el famoso índice de inmediatez. Estos SNP e Engine Factor son indicadores normalizados. Son un poco densos de trabajar, pero quería de todas formas que supieran al menos que existen unos indicadores normalizados bueno, el Engine Factor, que lo calcula Web of Science, que está por acá también, en alguna parte está por aquí, abajo creo que está, es un indicador similar al SJR, a este tema de la ponderación de citas, creo que está por abajo, acá está el Engine Factor Score,
y el Normalized Engine Factor, que son artículos, que son indicadores basados en redes y en ponderación de las citas también, que están ahí pero que no se utilizan mayormente en ningún ranking. Y son posiciones dentro de la red de revistas. Y este indicador que estaba por acá, el SNP, que es un indicador normalizado, que ese está dentro de Scopus, por acá, si la memoria no me falla, el SNP, uno lo ve acá cuando entras a las revistas Scopus, en scopus.com, o para ir más rápido, acá, en las revistas, aquí, para cada una de las revistas, como yo les mostré ayer, uno puede ver los indicadores. Y entre ellos está el SNP. Que este tipo de indicador es un indicador normalizado, que lo que hace es sacar un cálculo de los promedios de citas de las revistas con relación al conjunto de todas las revistas. Es un indicador un poco complicado de leer porque hay que leer el valor que está después del decimal, pero te permite ver un poco cómo estás por encima o por debajo de la media de citas que reciben las demás revistas. Ese es el indicador SNP. Y además tenía por acá, bueno, ya hablamos ayer de los percentiles, estos indicadores tipo Crown, que por cuestiones de tiempo hoy no puedo trabajar mucho, pero que son unos indicadores también normalizados, que lo que uno va haciendo es comparando artículos publicados de un investigador, de un grupo de investigación, de la universidad, con relación a la media mundial de citas que yo les mostré ayer en los baseline de las categorías de las Emerging Source Citation Index. Tienen uno lo que hace es más o menos esto que está acá. Listar los trabajos con el año de publicación, la categoría y el número de citas. Ir a las baseline, que son los listados estos que yo les mostré ayer en los Essential Science Indicators, y ver las citas de esa área temática en el año que se publicó el artículo. Y entonces fíjense que hay dos listas, el impacto observado y el impacto esperado. El impacto observado son las citas reales que tiene mi artículo en cada año, o todos mis artículos. Si tengo 3 artículos, fíjense que sumo las citas que en el año tiene artículos y busco las citas promedio que me ofrece la base de datos. Y sumo las citas reales con las citas esperadas. Y esa división, esa suma y esa división me da un valor, que en este caso lo que significa, este 0,6, es que estás un 60% por encima de la media mundial, y si da menor a 1, estás por debajo de la media mundial de citas. Más o menos ese es el tipo de lectura de los indicadores Crown o los indicadores normalizados, que hay diferentes formas de hacerlo, pero es un tema importantísimo para hacer informes bibliométricos en las instituciones, para ver un poco eso que yo le decía, que no es solo sacar datos de cuánto publicamos y todas estas cosas. Estos son informes que llevan un poquito de tiempo, pero que te pueden decir a ti realmente el impacto de la producción científica de la universidad, sacando todos los artículos, en qué año se publicaron, a qué categoría o área pertenecen, haciendo esa sistematización, después buscando las citas de esa área del conocimiento en ese año donde se publicó el artículo, y haciendo un cruce entre impacto observado con impacto esperado, y sacando si la producción de la universidad en ciertas áreas está por encima o por debajo de la media mundial de citas que representa la base de datos.
Esto se puede hacer también con dos bases de datos que tienen Web of Science y Scopus, que no sé si en la universidad estará, que es Scibal en el caso de Scopus y Insight en el caso de Web of Science. Y con esas dos suites bibliométricas se pueden hacer un poco todos estos cálculos alrededor de impactos normalizados, que era esto que estaba acá. Los baseline, fíjense. Los promedios de citas en las áreas de conocimiento por año. Entre las cosas entonces que les había dejado ayer, bueno, esto un poco los indicadores en la evaluación. Si queremos evaluar artículos, ¿qué indicadores podemos utilizar? Citas, descargas, incluso en el caso de las Altmetrics, los impactos normalizados, esto que yo les estaba hablando, para ver si los artículos míos están por encima o por debajo de la media mundial. Si quiero evaluar revistas, puedo utilizar estos indicadores, el SJR de Scopus, el H-Index, el factor de impacto, el SciScore. Si quiero evaluar investigadores, puedo utilizar el H-Index, el M-Index, que es un indicador de la familia H que yo les comenté, que se puede eliminar el sesgo teniendo en cuenta la edad que lleva o el tiempo que lleva un investigador publicando, o los percentiles, si es en el caso de las humanidades, para ver en qué fracción de las publicaciones estás o están tus artículos. Y utilizarlos un poco indistintamente en función de las necesidades reales que vayamos teniendo. El uso de los indicadores, que era un poco con lo que yo cerraba ayer, y quiero de todas formas dejarle para que se tenga en cuenta, el qué o el cómo, más que el cómo se pueden utilizar o en qué labor se puede utilizar los indicadores en diferentes escenarios de la universidad. Por ejemplo, las direcciones de investigación para planear la investigación, para la búsqueda de financiación, para hacer informes bibliométricos, memorias de gestión, planeación. Y esto también se está trabajando mucho desde las unidades de bibliometría en las universidades. Esas unidades que ya están creando las universidades, dependencias de las vicerrectorías de investigación, que se encargan un poco de hacer toda esta parafernalia que yo les he hablado en toda esta semana. A nivel micro de investigadores, grupos de trabajo, grupos de investigación, igual para hacer evaluación de información o evaluar investigación, para hacer planeación de la investigación, un poco como yo les he comentado en estos días, para buscar revistas hacia dónde enviar los artículos. La biblioteca, la revista, las editoriales, también para ver tendencias disciplinares, para ver las tendencias de las revistas, para indexar revistas. Un poco la evaluación de las revistas nos permite ver en dónde pudiéramos indexarlas. Los servicios de información, que las bibliotecas pueden un poco apoyar en casi, yo pongo casi todo lo que he planteado anteriormente, y el apoyo a la publicación, indicadores bibliométricos, fuentes de información de citas, un poco todos estos apoyos que las bibliotecas de todas formas están haciendo. Con eso era que yo iba a terminar ayer, para hacer el cierre un poco que tenía hoy. Dejo de compartir acá un instante y quedo pendiente por si hay alguna pregunta que me cuenten antes de avanzar. Voy a cerrar algunas cosas acá antes de avanzar. Para conversarles un poco brevemente de lo que tenemos para hoy. Me disculpo que me va a tocar trabajar más con las diapositivas, porque si no, me demoro mucho acá con la búsqueda de las bases de datos. Bueno, vamos a ver un poco hoy algunos elementos del proceso de selección de revistas. Un tema que es importante, ya con lo que hemos visto en esta semana, aunque fue rápido, ya tenemos una idea, o podemos tener una idea
tanto más clara de cómo va el mundo de la investigación y las necesidades que hay alrededor del mundo de la investigación. Fíjense que esto es un proceso, lo vuelvo a repetir, que parte de esos primeros ejercicios de búsqueda y que son unos ejercicios necesarios de mantener en el tiempo, monitoreando los comportamientos de nuestra área de investigación, creando alertas en las bases de datos para ver qué se está publicando sobre mi tema, conocer las revistas, conocer los autores, todo este proceso que vimos, que incluso vimos esta parte de la metodología de escribir, creo que tuvieron incluso unas sesiones hoy sobre los temas de escritura, todas estas cosas, y después llega un proceso interesante de, bueno, ¿y dónde publico? Y el dónde publico es un tema interesante porque hay muchas revistas. Fíjense que Web of Science tiene como 14.000 revistas solamente en la colección principal, en los índices que tienen factor de impacto. Y llega como a 22.000, creo, cuando se incorporan las revistas emerging. Scopus tiene otras miles de revistas, como 22.000 revistas, ¿no? 24.000, 26.000 revistas debe tener Scopus. Y solamente corriente principal. Hay un porcentaje de solapamiento, revistas que están en ambas bases de datos. Pero ahí después llegan las revistas que están en Cielo, Redalí, otro mundo de las revistas, que cuando uno entonces lo mira, lo que sobra son revistas. Por ahí me dicen, ¿y dónde publico? Bueno, hay muchas revistas. Hay áreas que tienen más y áreas que tienen menos. Y eso es un tema interesante también a tener en cuenta en las universidades. Y no es solo escribir artículos y que tengamos 20 investigadores o tengamos 40 que puedan publicar. También hay que monitorear cuántas revistas tenemos y hay que crear listas de revistas. Las áreas médicas de la universidad, ¿cuántas posibles revistas tiene? La facultad o la carrera de comunicación, ¿cuántas revistas tiene? Agronomía, ¿cuántas revistas tiene? Y ir sistematizando esa información. Y ahí nos vamos a dar cuenta que quizás medicina tenga 200 revistas donde pueda publicar, pero que antropología tiene 40. Entonces eso es un número que también impacta en todo esto de planeación. Las posibilidades reales que tenemos. De esas 80 que pueda tener un área o 100 que podamos sacar, no todas están en cuartil 1. Entonces, si queremos publicar en cuartil 1, el número se reduce. Si queremos publicar en español, el número se reduce. Eso se ve fácilmente acá. En el SJR, de Simago, pero se ve también en Web of Science se ve peor porque hay menos cobertura de revistas. Todavía aquí en Simago hay más revistas de ciencias sociales y humanidades que en Web of Science. Si yo vengo aquí a los rankings, y miren lo que les estoy diciendo, yo voy a buscar un área de arte y humanidades, por ejemplo. Voy a marcar acá revistas. Fíjense que de arte y humanidades, en la versión 2020 tengo 4.206 revistas. Si yo le digo a todas las, fíjate que aquí hay categorías, no voy a segmentar por categorías. Voy a dejarlo completo y voy a decir Latinoamérica. De 4.000 y tantas revistas de arte y humanidades que hay en Simago, cuando lo bajo a Latinoamérica me quedo con 174 revistas. Entonces fíjense que si yo quisiera publicar en español porque no puedo publicar en inglés, o porque las áreas de ciencias sociales y humanidades son más de corte local y no tanto escritura en inglés,
fíjense que ya yo me quedo con 174 revistas. Y si me dicen que debo publicar en cualquier uno, porque la universidad necesita cualquier uno, estoy seguro que, fíjense, si me dividen 174 entre 4 por ahí, miren, no van a haber muchas revistas. Quizás en medicina haya más. Entonces, hay que mirar todas estas posibilidades y estas realidades antes de empezar a investigar, ¿bien? No sé si hay alguna pregunta. Creo que no. Hoy parece que como que es viernes. Entonces nosotros vamos a analizar eso, o debemos analizar eso para comenzar a trabajar. Este concepto también que lo hablábamos en estos días de calidad, que también está muy relacionado con las revistas científicas, debe mirarse mucho más allá de las citas y los impactos y los cuartiles. Fíjense que yo hago como 3 grupitos, que les había comentado también, y lo pongo en colores. Fíjense que la rigurosidad del proceso de revisión por pares es un tema a tener en cuenta en las revistas. Cuando ustedes vayan a buscar una revista para publicar, lo habíamos dicho acá, una revista que le diga a los 3 días que ya el artículo va a ser publicado, desconfíen. Por lo general las revistas ponen cómo es el proceso de revisión por pares y las bases de datos les exigen cuando las van a indexar que dejen claridad en cómo es el proceso de revisión por pares. Si es a doble ciego, tiene más rigurosidad, porque uno no sabe quién es el autor, ni el autor sabe quién es el revisor. Las bases de datos, las propias bases de datos, donde está indexada, le da rigurosidad, incluso más que calidad, le da rigurosidad. Los criterios para incluirse en el catálogo LatinDex son menos rigurosos que los criterios para indexarse en Scopus y Web of Science. Los criterios para una revista indexarse en Redalyt son más rigurosos que para indexarse en EBSCO, en ProQuest y en otras bases de datos. Entonces, la presencia de una revista en ciertas bases de datos le aporta calidad indirecta a la revista. Por eso es importante ver dónde está indexada la revista, porque eso es sinónimo también de calidad. Por supuesto, las citas que recibe una revista, ya lo dejo en un color diferente porque eso forma parte un poco de todo este tema que hemos hablado. Pero la calidad también puede estar representada en quienes gestionan la revista. Si una revista es creada, gestionada por una institución de prestigio a nivel país y tienen su comité editorial y científico, o más que todo en el científico, importantes investigadores del área, eso es una revista seria. Entonces eso nos quita un poco el sesgo de esas revistas que hemos hablado que son sospechosas. Si en cierta revista han publicado investigadores de renombre de nuestra área, eso también denota un tanto que la revista es importante, porque autores relevantes no van a publicar en cualquier revista. Y por supuesto los procesos de gestión, cómo trabaja la revista, si tiene sistema OJS, si se demora en publicar o no, cuánto tiempo transcurre entre que se envía y se publica, o entre que se envía y se acepta. Todos estos son elementos que marcan mucho el proceso de decisión de revistas, de selección de revistas. Y yo voy a hacerlo las cosas a la inversa un poco por las cuestiones de tiempo, porque hoy estamos un poco reducidos de tiempo. Fíjense, yo me voy a ir al final de la presentación y voy a comenzar del final hacia acá. Y miren algunas de las cosas que yo hago o recomiendo hacer cuando voy a buscar una revista para publicar, o cuando le digo a investigadores que comiencen a evaluar revistas donde puedan publicar. Y yo pido que creen unas tablas de este tipo con muchas variables.
Fíjense que acá yo tengo un grupo de revistas a las que no le pongo nombre, por supuesto, que ya yo las fui encontrando en todo este proceso de trabajo que fuimos viendo acá. Fueron revistas que fui encontrando en los artículos que yo recuperé, revistas que me aparecieron cuando apliqué el modelo este de Bradford para ver las revistas donde se concentra mayor producción, revistas que tengo por ahí en las categorías de Web of Science o en las categorías del Simago General Rank, revistas que yo conozco, revistas que me recomiendan. Es decir, la primera recomendación es tener listados de revistas, porque si yo voy a investigar sobre cierto tema, y por lo general voy a tener que estar publicando, lo ideal sería que en lugar de yo estar buscando cada vez que voy a escribir en qué revista pudiera publicar, que yo conociera el mundo de las revistas de mi área de conocimiento. Más o menos de esta forma, uno comienza a conocer las revistas del área del conocimiento. Voy a ver si por aquí hay una pregunta. Me preguntan por acá que cuáles son las revistas o los criterios para elegir una revista para publicar artículos relacionados con afrodescendencia. Lo primero que hay que hacer para buscar revistas sobre un tema, no solo afrodescendencia como usted me pregunta, sino cualquier tema, es hacer una búsqueda en las bases de datos y ver los artículos que están publicados sobre ese tema, dónde se han publicado. Porque fíjense que no hay una categoría en Web of Science o en Simago de afrodescendencia. Entonces uno lo primero que tiene que hacer es buscar sobre afrodescendencia y ver en qué revistas se está publicando sobre ese tema. Incluso el verso en qué revistas se está publicando sobre ese tema me va a permitir entonces ubicar revistas acá en este listado que yo les estoy recomendando. Bien. Hacer una búsqueda tentativa en una base de datos y comenzar a ver qué revistas están publicando sobre eso. Fíjense que si yo le doy una mirada a esta tabla, las tres primeras columnas son variables de impacto. El SJR, o si yo tuviera el factor de impacto de Web of Science, o el SciScore, y en qué cuartil está. Pero más allá de esto, el cuartil, que es algo que me piden. Pero fíjense que de aquí para allá ya hay otras variables que no son bibliométricas. Entonces, la periodicidad de la revista. Los artículos por número. Hay variables determinantes y variables no determinantes. En la diapositiva al inicio está un poco eso. Pero miren, está el alcance. La revista puede que sea de psicología, porque yo investigo psicología, pero de pronto no publica el tipo de investigación de psicología que a mí me interesa. Entonces, por eso yo lo pongo en semáforo. El verde sí publica lo que yo quiero, el amarillo más o menos algunas veces, y el rojo no lo publica, o casi no lo publica. ¿Cuánto demora la revista en los tiempos de respuesta entre que se envía el artículo y sale publicado? En promedio, 1 mes, 2 meses, 1 año. Los porcentajes de citados, recuerden que hablamos de eso ayer. Si es acceso abierto o no es acceso abierto. Y acá se pueden incluir otras muchas variables, por ejemplo, si hay que pagar para publicar o no, si es en español o es en inglés. Ya uno por acá le puede incorporar muchas variables, todas las que uno quiera que le permitan decidir. Porque yo podría decir, mira, me interesa esta revista. Esta revista C está en cuartil 1. Y encima tiene periodicidad mensual. Pero mira, no publica lo que a mí me interesa. Sin embargo, vamos a ver por acá. Esta está en cuartil 2. Es trimestral, tiene una periodicidad más lenta, pero sí publica lo que yo quiero. Pero esta se demora 8 meses, por ejemplo, esta acá, la F,
publica lo que yo quiero, es trimestral, pero se demora 8 meses en dar respuesta. Entonces fíjense cómo uno va cruzando variables que sistematiza de una revista para tomar decisiones si publica o si envía el artículo a ella o no envía el artículo a ella. Si uno pudiera tener, por ejemplo, la tasa de rechazo, que algunas revistas lo ponen, ¿qué porcentaje de rechazo tiene esa revista? Revistas que tienen el 90% de tasa de rechazo, uno dice, uff, será como que difícil, mejor no me lanzo. Me preguntan por acá que si se puede observar los temas o tópicos en el área del conocimiento que más se buscan dentro de la comunidad científica. Sí, eso ya serían estudios bibliométricos, Vinicio. Ahí habría que hacer un estudio de un área y hacer mapas y todas estas cosas. Ya eso es un análisis un poco más sofisticado, pero sí, claro, se puede hacer. Y me preguntan por acá que qué significa el porcentaje de revisiones. Voy para allá. Porque hay revistas que no publican revisiones. Una revisión es un review, un estado del arte. Los review, junto a los artículos de investigación, son las tipologías más citadas. Las revisiones reciben muchas citas en comparación con los artículos de investigación. Pero no todas las revistas publican revisiones. Y eso se ve en la base de datos de Simago, incluso se ve en la de Web of Science. Ahora les voy a mostrar un poco cómo funciona eso. Fíjense que no es enviar a una revista por enviar. Bueno, se puede enviar y punto. Yo recomiendo este proceso en los grupos de trabajo porque vamos conociendo nuestras revistas, vamos sistematizando nuestras revistas y ya más o menos sabemos a dónde enviar un artículo. Bueno, el artículo que va a salir en marzo, vamos a enviarlo a la revista B. Y si nos lo rechazan, lo enviamos a la F. Y ya uno conoce la revista, conoce la posición en los cuartiles que está, conoce cuánto se demora, conoce si cobran o no cobran. Incluso uno puede ir preparando artículos conociendo las revistas. Mira, vamos a preparar un artículo para el año entrante y lo vamos a enviar a la revista tal que está publicando sobre el tema. Y es un proceso más dinámico que comenzar a escribir y después ver dónde publicamos. No quiere decir que escribir y ver dónde publicamos esté mal. Yo recomiendo, de hecho, esto es un ejemplo que yo les pongo, pero uno puede incluir todas las variables que uno crea que le son decisoras. Por ejemplo, hay revistas que cobran por publicar, ya lo vimos acá, y cobran caro. Entonces, si uno quiere publicar en esa revista, sabe que tiene que preparar dinero. ¿Y de dónde saldrá ese dinero? Habrá que ver de dónde sale ese dinero. Si de un proyecto, ¿de dónde sale? Esto es un tema interesante. Esto de la periodicidad, por los tiempos que uno tiene para la investigación. Por ejemplo, en la revista E, que es una revista semestral, las revistas semestrales publican un número enero-junio y otro número julio-diciembre. Por lógica de comportamiento, el número de enero a junio no debe salir en mayo, debe salir en febrero máximo. Sí, tiene que acercarse al mes inicial y no al mes final. El número de julio a diciembre debe salir en agosto, no en diciembre. Debe acercarse al mes inicial. Pero si uno envía un artículo a una revista semestral que saca un número, pongamos que el final en junio y el final en diciembre, y lo envías en mayo, ya no quedaría publicado en el número de junio. Pero si de pronto la revista recibe muchos manuscritos y no cabe para el número de diciembre, te lo publican entonces en el siguiente número del año siguiente, porque depende del volumen de trabajo de la revista, de la cantidad de artículos que publica por número. Por eso por acá pongo artículos por número. No es lo mismo una revista que publica 20 artículos por número
que la que publica 10 o 12. Hay más probabilidades aquí. Entonces son elementos que uno también estratégicamente va contabilizando para decir, mira, si vamos a publicar en esa revista que es semestral, tenemos que tener el artículo listo en marzo para que lo publiquen en alguno de los 2 números del año, para no correr riesgo. Porque si necesito que me cuenten ese artículo en el año, tengo que jugar con eso. Y si no nos sirve esa revista, entonces habrá que buscar una trimestral, cuatrimestral, que tienen más números, más salidas, y tenemos más probabilidades de que lo publiquen dentro del año. Es un tema alrededor de las revistas semestrales, que tienen esas problemáticas, por decirlo de alguna forma. Bien. Y permítanme acá, voy a ver las preguntas. Sí, más o menos es eso lo que me están diciendo acá, planificando una estrategia. Esto que yo les recomiendo tampoco es que haya que hacerlo así. A mí me parece que, sobre todo a nivel de grupo de investigación, o a nivel de grupo con el que uno trabaja, y te permite también ir conociendo las revistas. Ir creando un listado de posibles revistas donde se publican los temas que a mí me interesan, te permite eso, ir sistematizando criterios para tomar decisiones. Entonces, mira, vamos a ver cuáles son las revistas. Tenemos 20 revistas, listo. Vamos a ver sus cuartiles, vamos a ver la periodicidad, vamos a ver cuánto se demoran más o menos entre que se envía y te lo publican. Eso se ve en los aceptados, recibido y aceptado. Si es de acceso abierto, los artículos por número, y vamos creando nuestra tabla. Y con eso ya sabemos, el alcance, esto es clave. Sí, es una revista de bibliotecología, o es una revista de comunicación, pero ¿qué de comunicación? Yo a veces, eso es una estrategia también que yo cuento mucho en mis talleres. Yo les escribo a las revistas y les envío a veces el título y el resumen de mi trabajo que quiero publicar. Y les digo, mira, tengo un artículo con este título, les hago un resumen del resumen, que trata sobre esto, más o menos. ¿A la revista le interesaría eso? ¿Lo publicaría? Y casi siempre me responden y el editor me dice, mira, sí lo publicamos, está bien. O a veces me dicen, lo publicaríamos si incluyeras tal cosa. Ah, bueno, me dan la idea porque de pronto yo no tenía pensado y el mismo editor me da pautas de mejoramiento para el artículo. O me dice, si tiene tal cosa, no lo publicamos, a la inversa. Entonces digo, ah, mira, entonces sí, no me lo van a publicar. Y le pregunto a los editores y ellos me van dando pautas un poco de qué publica la revista. Enviando solamente el título y alguna descriptiva de resumen. No enviar el artículo en esa fase. Y casi siempre me responden. De hecho, yo le hago la pregunta a 6, 7 revistas a la vez, el mismo correo. Y con las respuestas de cada uno, mejoro el artículo, lo enfoco, le cambio el enfoque si es necesario, y le hago unos últimos ajustes antes de enviarle una revista. Y ahí decido a cuál enviarla, fíjate. Después digo, ah, mira, de las 6 me dijeron 4 que sí, entonces vamos a ver cuál me conviene. Y hago el análisis para esas 4. Esto es un proceso también estratégico. Me están preguntando por acá que cómo funcionan los special issues, los números especiales. ¿Cómo funcionan y en qué perspectiva? Porque los números especiales son números que no forman parte de la periodicidad, por lo general. Son números que sacan las revistas pensando en un tema de interés, un tema hot, como se le llama, un tema de interés y crean un número sobre eso, o porque se hizo el congreso tal, y entonces esos números no forman parte de la periodicidad. Las revistas son números aparte, que se incluyen en las bases de datos y todo, pero que son números aparte. Más o menos eso es lo que pudiera decir de los special issues, de los números especiales. ¿Qué más por acá? Bien, bueno, esa es la tabla que le pueden hacer una foto si quieren y le pueden poner mucha información o le pueden quitar.
Fíjense que hay un tema aquí importante, miren. El número promedio de referencias. Si uno viene a las revistas de Simago, por ejemplo, aquí hay una opción, miren, referencia por documento. Esta revista, en el último año, en el último análisis, todos los artículos que se procesaron de 3 años, en promedio tienen 52 referencias bibliográficas por artículo. Eso no es un determinante de camisa de fuerza que uno diga, si la revista, si yo voy a publicar en esa revista y no tengo 52 referencias en mi artículo, no lo publican. No es tan así, pero te da una idea un poco del uso de la bibliografía. Miren, 60 referencias por artículo. De pronto uno tiene 10 y uno dice, bueno, eso está muy relacionado con la rigurosidad del trabajo de la revista. Y aunque no es una camisa de fuerza para decidir, sí te da pautas para manejar tu bibliografía. Fíjense que todas te muestran el promedio. Y miren que por lo general son promedios altos de referencia bibliográfica por artículo. Y son revistas de investigación. Las revistas de revisión, las que solo publican review o revisiones, tienen promedios mucho más altos. Entonces, también uno esto lo puede tomar no como para decidir o no decidir, sino para, mira, nos falta, deberíamos incluir 5 referencias más. Y busquemos cuáles son esas 5 referencias. No por poner un número y agregar 4, sino miremos a ver otras 4 o 5 referencias que le den fortaleza a la discusión, por ejemplo. Y ahí aumentamos el número. Son datos que te permiten un poco tener una idea de cómo funciona una revista. ¿Y qué más por acá? Bueno, ese era el final porque quise, para no correr al final, lo hice a la inversa, pero por acá, después ustedes pueden hacer las tablas como ustedes las quieran. Era lo que yo les planteaba aquí, por ejemplo. Hay unos criterios de decisión y unos criterios no decisores. Yo puedo, en estos criterios hay decisores y no decisores. Decisor puede ser este, porque me dicen, usted tiene que publicar en una revista de cualquier 2 o 3. Lo demás es un poco, este puede ser un criterio decisor. Me interesa que sea mensual, para que me den respuesta rápido. Uno va mirando. ¿Qué más yo les dejo acá? A ver. Para que vayan observando. Esto responde un poco a la pregunta que me hicieron ahorita, que cómo encontrar revistas de un área. Esto que está en rojo, partimos de los listados encontrados en el proceso de búsqueda. Entonces, si yo hice una búsqueda de biotecnología agrícola y encontré que en los últimos 5 años sobre biotecnología agrícola se está publicando en tales revistas, eso es una primera pauta para yo seleccionar revistas. Es un poco este proceso. Si yo vengo aquí y hago una búsqueda, me acerco a Scopus, voy a hacer una búsqueda de un tema, voy a buscar este tema, porque es el tema que yo estoy investigando.
lo voy a cerrar a los últimos años para ver un poco lo que ha pasado en los últimos años. Marqué esos años. Y hago un análisis de resultados. Vengo aquí a las revistas y veo que en los últimos 3, 4 años, sobre biotecnología de planta, que lo puse ahí al azar un poco sin pensar mucho, estas son las revistas en las que se está publicando. Aquí está el listado de revistas que están publicando sobre biotecnología de plantas. Y esto es lo que me refiero a partir de los listados encontrados en el proceso de búsqueda. Pero después puedo buscar las categorías, esas que miramos y navegamos en Web of Science y en el Simago Journal Rank, o dentro de Scopus, que también podemos buscar en Scopus en la opción de revistas. Y puedo ver en mi categoría o mi área de conocimiento qué revistas tiene. Y voy creando listados. El QRT. Las valoraciones nacionales. Hay países que hacen criterios de valoración nacional de revistas. Acá en Colombia existe Publindex, y Publindex clasifica revistas. Entonces esas me pueden servir en mi área de conocimiento. El factor de impacto. Y otros indicadores. La tasa de autocitación que vimos acá, el porcentaje de documentos citados, u otros. Y con eso yo comienzo a valorar o a evaluar mis revistas. Y comienzo a hacer el ranking. Y comienzo a relacionar las revistas con los artículos o con los temas que yo tengo. Eso es otro tema. Esta revista, si uno publica mucho, uno puede decir, esta revista se ajusta al proyecto tal. O se ajusta a tal parte del proyecto que estamos trabajando. Y voy uniendo los temas con las revistas. Y estos son también algunas variables para incluir en esa tabla que yo les mostré al final. La periodicidad, el porcentaje de documentos por número, las referencias por número, el alcance, los tiempos de respuesta, cuánto cobra, y otras muchas que ustedes quisieran incluir. Fíjense cómo una revista es más que un cuartil. Me están preguntando por acá que partiendo de la necesidad de publicar, cómo lograr articular la necesidad o problemática de nuestros territorios con lo que las revistas de alto impacto están publicando. Yo creo, Bélgica, para responderle un poco a esta pregunta, esa articulación, hay muchas formas, pero yo creo que se puede hacer un poco también a la inversa. Ver cómo están representados nuestros temas, las problemáticas de nuestros territorios, cómo están reflejadas en la producción científica de las bases de datos. O cómo están reflejadas en las revistas que nosotros más o menos conocemos. Y hay una idea que se habla mucho en esto, que es hacer lo local, hacerlo global. Es decir, los temas nuestros, llevarlos al contexto mundial. Es algo que le llaman glocal, hacer global lo local. Pero es ir haciendo ajustes, yo creo. Ver cuáles son mis temas de investigación, que pueden ser de problemática regional, local, y cómo eso está reflejado en las revistas. ¿Qué revistas están publicando sobre temas locales? Hay muchas revistas que están enfocadas a publicar temas regionales, temas locales. O a la hora de hacer un artículo uno podría después decir evaluación de tal cosa, 2 puntos, aplicación en la localidad tal. Y uno lo que hace es ver esas metodologías, esas estructuras, esos enfoques globales aplicados a una problemática local. Eso también depende de cómo uno gestione la estructura del artículo
que va a escribir. ¿Qué más por acá? Bueno, ya estos son como especies de ejemplos que uno puede encontrar en las revistas. Por ejemplo, en las revistas uno encuentra estas cosas. Las revistas ya están poniendo esto. Lo van a ver en muchas revistas. Fíjate que te ponen el factor de impacto de 5 años que yo les mencionaba, y te ponen también cuánto demora entre que usted envíe el artículo hasta que le dicen sí o no. Y las revistas lo están poniendo porque ya saben que esto es importante para los autores, por la rapidez y la necesidad que hay en torno a la producción científica. Bien. Pero te ponen además acá, fíjense, cuando uno no lo encuentra directamente así, las revistas lo ponen de esta forma. El artículo se recibió en el 12 de febrero y se aceptó definitivamente el 15 de mayo. 3 meses. Y mirando un grupo de artículos de los últimos años y sacando más o menos un promedio de esto, uno puede darse cuenta de cuánto es el tiempo de gestión de la revista. Aunque no sea un número exacto, pero dice, mira, más o menos en promedio, la revista entre que se recibe el artículo y ya lo acepta, está pasando 8 meses. Eso da la medida de que al mes te van a decir que sí o que no, porque hay un proceso también de que te dicen que sí, pero tienes que arreglarlo, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y aquí uno puede ver además elementos de la revista, fíjense, para ir evaluando una revista acerca de qué publica la revista, el alcance que necesitamos, quién edita la revista, quién está alrededor de la revista. Es una revista de esa fantasma que uno no sabe de dónde salieron las personas. Está anexada a una universidad, ya más o menos, aunque no esté en cuartil 1 o no esté ni en Scopus, pero si es la revista de la universidad, uno ya más o menos sabe que debe haber un proceso serio y que no es una revista predadora. ¿Cómo hacer los envíos? Un poco ahí uno va encontrando cierta información de utilidad. Permítanme. Me preguntan que cuál es el procedimiento que se debe seguir si no he obtenido respuesta de la revista. Esta pregunta tiene 2 respuestas, o dos observaciones. Por lo general, la mayoría de las revistas hoy día ya tienen OJS, que es el Open Journal System, y en el OJS por ahí uno crea una cuenta y uno sube el artículo a la revista. Y le vas haciendo seguimiento. Entonces, la revista, uno puede ver en el OJS si el artículo ya pasó a revisores, si está en la primera fase de revisión, si está en la segunda, y uno le puede ir haciendo seguimiento. Pero en caso de tal de que exista todavía alguna revista que no tiene OJS, todavía las hay, pero son muy pocas, si pasan 3 meses, o 1 mes, o cuando usted guste, y no le dan respuesta, uno no sabe si el artículo lo recibieron o no lo recibieron. Y yo por lo general lo que recomiendo es hacer una carta al editor para que quede constancia escrita de que yo retiro el artículo, me retiro del proceso de revisión porque los tiempos no se ajustan a mis necesidades y lo envío a otra revista. Es mejor enviar una carta o un correo electrónico o algo que tenga soporte, porque si no lo dices y lo envías a otra revista, incurrirías ahí en un problema un poco ético, porque puede que aparezca en 2 revistas, porque si no le avisas al editor, de pronto un día te lo publica, o de pronto un día recibes respuesta de que ya está en el proceso final. Entonces mejor decir, mire, retirémoslo, y ya él sabe que no cuenta con ese artículo porque lo vas a enviar a otra revista. Es un poco el proceso que se puede seguir ahí. Hay gente que cuando está en la misma ciudad llama directamente a la revista, oye, mira, tengo un artículo ahí desde el año pasado, ¿qué pasa? Pero eso ya es lo menos, porque las revistas han mejorado un poco sus procesos de gestión. Aunque todavía existen revistas con procesos un poco arcaicos,
la mayoría de las revistas han mejorado mucho. No obstante, recuerden que las revistas latinoamericanas todavía tienen falta de profesionalización. Las revistas latinoamericanas a veces se hacen con el corazón de algunos profesores, que son los que llevan la revista. Todavía muchas revistas no tienen equipos editoriales que trabajen la revista, y muchas terminan siendo el proyecto de un profesor y sus amigos que la hacen y la hacen bien, incluso sin tener tiempos. ¿Qué más por acá? Bueno, lo que yo les decía, buscar. Esto fue lo que les dije ahorita, que uno busca un tema, analiza resultados y busca revistas, para ver un poco qué revistas están publicando sobre mi tema de investigación. Y aquí puedo ver los autores incluso que publican sobre un tema. Y saber incluso quiénes son autores que me puedo encontrar que han publicado en una revista. Si estos autores, si yo quiero publicar en la revista, esta que está por acá, Revista Española de Documentación Científica, yo hago una búsqueda sobre ella en la base de datos, busco la revista tal en la base de datos, y veo que estos son los autores que están publicando en ella, y estos son autores relevantes de la disciplina, eso debe ser una buena revista. Entonces eso te da la idea un poco de cómo funcionan ciertas revistas. ¿Qué más tengo por acá? Bueno, aquí se pueden buscar revistas. Les dejo esta página para que busquen revistas. Scopus, por supuesto. Esta página de Clarivate es el Master Journal List, es el listado máster de revistas de Web of Science. No voy a detenerme mucho acá por cuestiones de tiempo, pero entrando acá pueden buscar las revistas que están en Scopus, las revistas que están en Web of Science, aunque no tengamos la suscripción. Esta, que es una matriz de información y análisis de revistas de la Universidad de Barcelona. La clasificación integrada de revistas del Grupo S3 de España, que muestra revistas de acuerdo a donde están indexadas. DOAT, que me permite ver cuáles son las revistas de acceso abierto, incluso los costos de publicación de ciertas revistas, y por supuesto Cielo, Redalit. Les dejo un poco eso para que tengan esos insumos, y aquí les muestro un poco más explicado. Esto ya lo vimos. Cuando uno entra en el CIMAGO, puedes ver el índice H de la revista, puedes ver los cuartiles, ya en la revista específica que yo quiera, y puedo ver otros muchos indicadores. Ya vieron también en Web of Science cómo podemos ver ciertos indicadores, porque muchas veces por aquí es que comenzamos, por ver el cuartil de la revista. Incluso podemos ver la tendencia del cuartil. Una revista que desde el 2013 se mantiene en cuartil 2. Estuvo 3 años en cuartil 3, este es el cuartil 3, pero después lleva ya varios años en cuartil 2. Entonces uno también saca unas conclusiones por ahí. Y más por acá. Esto que lo vimos en el Journal Citation Report de Web of Science, y que también está dentro de cada revista en el CIMAGO Journal Rank, que uno puede ver una revista en qué categorías está, puede ver los números por año. Fíjense acá, cuando uno entra en una revista, te dice que es 12 números por año. Entonces esta revista publica un número cada mes, y encima como 20 artículos en cada número. Entonces son más de 200 artículos por año. Eso también te permite, bueno, me interesa esta revista porque con esta periodicidad da respuestas rápidas, porque publica mucho y su flujo editorial debe ser rápido. Es decir, hay muchas cosas para ir tomando decisiones. Por acá se me quedó, antes de pasar acá, yo quería mostrarles, esto se me pasó. Esto, que en esta página, el Elsevier tiene un servicio
para mostrar la velocidad de trabajo de sus revistas. Fíjense que en esta página ustedes pueden ver esto. ¿Cuánto demora en semanas la gestión de una revista desde que se envía hasta que está la primera decisión, sí o no? 13 semanas. Y después hay otra variable acá que es aquí intermedio, decisión final. Entonces fíjate que en esta revista del Elsevier, desde que tú envías hasta que ya te dicen que va a ser publicado, transcurren 13 semanas. Pero si uno entra aquí, déjame ver si lo puedo copiar, y uno entra a esa página, ellos le llaman velocidad de revisión. Entonces fíjense lo que yo les decía, en el 2021, 8 semanas en la primera decisión, 13 semanas en la decisión final. Pero uno puede ver por acá también, ¿ves? Desde que envías a la decisión final y desde que envías a la primera decisión. Y yo puedo ver por acá también, te lo pone en tabla, lo mismo que estamos viendo de arriba, por año. Fíjense que ha mejorado el proceso. Y hay por acá otras métricas, déjenme ver aquí, que son del artículo. Ya después que te aceptaron el artículo, te dice en el último año, fíjense, cuánto demora en semanas desde que el manuscrito se acepta hasta que está la primera versión online. Y cuánto transcurre desde que el manuscrito se acepta hasta que ya está la versión final, porque recuerden que los manuscritos a veces tienen dos versiones. Una versión preprint, que es la versión todavía sin maquetar, todas esas cosas, y la versión final. Entonces fíjense que cuando ya te dicen tu artículo se va a publicar, en una semana y un poquito ya está una primera versión en la revista. Y en 3 semanas ya está la versión final. Entonces, les muestro esto para que veamos cuán importantes se han convertido estos temas para las revistas por todo el flujo que hay alrededor de la producción científica y de los elementos de producción. Entonces, no es solo el cuartil, y no es solo que la revista esté en un cuartil y ya, esa es la revista que a mí me interesa, sino que hay que mirar otras variables, y por eso yo les dejo esta tablita como un ejemplo para que hagan sus propios ejercicios a nivel individual o a nivel de grupo de trabajo. Por acá me preguntan, ese tema de las revistas MDPI, no sé si les han hablado en estos días, son revistas que están publicando rápidamente, y muchos le están como que medio que acusando también de comportamientos predadores por la rapidez de publicación. Y porque esa rapidez de publicación deja un poco entrever la mala calidad del proceso de revisión por pares. Porque si una revista en una semana tiene un artículo revisado, porque o no lo revisó bien o porque tiene muchos revisores, ¿no? Puede ser por muchas cosas, pero son elementos que hay que ver un poco por qué. Entonces, las revistas MDPI están siendo bastante cuestionadas en algunos casos, porque el flujo de publicación de publicaciones en esas revistas creció exponencialmente en los últimos, sobre todo en la pandemia, durante la pandemia. Es una revista que hay que monitorear también con cuidado por esa rapidez, sobre todo por la rapidez, y que puede haber detrás de eso poca rigurosidad en los procesos de revisión, que es un poco lo que les están mencionando, lo que les están acusando. No sé si hay alguna pregunta, algo antes de ir cerrando.
Además de que sea viernes, debe haber alguna duda. Bueno, yo como que me pidieron que cerrara un poco antes hoy, porque se va a hacer la evaluación y después está la actividad de cierre. No había mayor problema porque hoy, como vieron, era algo más descriptivo para dejarles estos tips, estas herramientas de trabajo para que agruparan un poco todo lo que vimos durante estos días. Me disculpan un poco mis inconvenientes tecnológicos el día de hoy. A veces me desespera un poco el no poder ir con rapidez en las cosas. Y agradecerles muchísimo. Para mí siempre es muy importante estos talleres porque aprendo muchísimo. Las preguntas que me hacen no es una frase vacía, son cosas que me ayudan mucho. A veces no tengo la respuesta en el momento y me ayuda, y esta interacción también es importante. Por eso les agradezco muchísimo la atención que han tenido estos días, todas las preguntas que de una u otra forma me han ido haciendo. Y como siempre, por ahí tienen mi correo electrónico, con mucho gusto lo que vayan necesitando. Y espero que ya el mundo está volviendo a la normalidad y que en algún momento esté una vez más por Ibarra, que ya he estado como 2 veces dictando cursos por allá y siempre me es grato regresar. Entonces les agradezco muchísimo y quedo pendiente. Muchísimas gracias también, Orlando, muy amable a usted por la gentileza y por el apoyo que nos ha brindado durante toda esta semana, por esa prestancia y por los conocimientos que nos ha impartido a través de este importante taller. De corazón, muchas gracias y, por supuesto, ojalá ya cambien las cosas y podamos nuevamente toparnos ya presencialmente por acá, por la Universidad Técnica del Norte. Orlando, un gusto. Muchísimas gracias. Mi querida Betty, tenemos algunas indicaciones a partir de este momento, por favor, y bienvenida como siempre. Muchas gracias, Robert. Muchas gracias, Orlando. Realmente quedamos muy agradecidos, Orlando, por tus excelentes aportes. Creo que los conocimientos adquiridos van a ser de mucha valía tanto para nuestros docentes como para nuestros investigadores. En este momento voy a proceder a ponerles el enlace de la evaluación en el chat. Entonces les voy a pedir, por favor, que, bueno, esperemos un ratito. Hay muchos mensajes de felicitación y agradecimiento para Orlando. Quisiera que dejemos de poner mensajes en el chat con la finalidad de que no se pierda el enlace que les voy a poner de la evaluación. Está bastante fácil, ¿no? Son preguntas objetivas y luego les pido también que terminen la evaluación y no se retiren, ya que está planificado a las 16:30 el acto de clausura donde nos acompañarán nuestras principales autoridades. Muchas gracias a todos y este momentito les pongo el enlace.